Buenas a todos, soy Hans y bueno, es de madrugada pero quería hacer un video explicando cómo es mi enfermedad y acá hice una pizarrita para que lo vieran. Y bueno, vamos a narrar un poco los temas que he conseguido conocer en el transcurso de mi existencia como paciente de la enfermedad del trastorno. Y bueno, por ejemplo, la esquizofrenia, ¿no? Según la OMS, la esquizofrenia es un trastorno de la mente que consiste en alucinaciones, delirios y delirios, alucinaciones, principalmente, ¿no? De varios tipos. Una disociación de la mente. Hay varias explicaciones. No es una enfermedad como tal, pero sí es un trastorno que hace que la gente desvaríe un poco y se desconecte de la realidad y quiera vivir una realidad paralela, por decirlo así, ¿no? En términos profilácticos. Y en Perú el MINSA, que es el Ministerio de Salud, es el que establece la directiva o la doctrina a tomar con respecto a la esquizofrenia. Y en Perú sería también igual que la OMS, ¿no? Adoptaría ese criterio, ese de trastorno. Bueno, mi primer brote en sintomatología sería en diciembre del 2014 y terminaría en febrero del 2017. Por ejemplo, eh, yo estaba, según lo que recuerdo, tomando mis últimos exámenes finales de la universidad de cuarto año de carrera de Derecho y decidí faltar algunos y me comporté muy diferente a lo normal de esas épocas. Renegué mucho hasta el odio máximo y me imaginé un mundo de fantasía con algunas personas, varias cosas, ¿no? Y bueno, me puse a jugar con mi amigo Walter. Ah, bueno, obviamente había hablado mal de cosas así, medio extrañas, ¿no? Como conejos que había visto en el Dota, así, ¿no? Había un héroe que se llama Mipo y me parecía feo. Y yo hablé mal de ese personaje. Eso entra en la categoría de delirios. Me estaba jugando Team Fortress con mi amigo Walter y terminé de jugar. Y luego me, este, me, me puse en la cama a querer dormir y vi tres figuras luminosas tipo sombras en mi cuarto que estaban conversando entre ellas y me parecían figuras de personas conocidas. Eran translúcidos, no eran corpóreas. Y bueno, les hablé y empezó ahí a extenderse más, aparecieron otras y otras personas y el demonio, una mujer vestida de blanco, que supuestamente decía que era Dios. Bueno, no dijo nada, pero me evaluó con su mirada y se retiró. Y la luz en la ventana enseguecedora. Y también veía como los edificios se derretían. Toda una mamada. Y estuve sufriendo porque pensé que era rapto. Ahí viene el primer delirio místico que está anotado por ahí. El creer que se raptado por una diosa cósmica. Que yo creí que era Yog-Sothoth porque había leído justo en esos días también de ese tema. Y creo que había visto el nombre de varias entidades que no se pueden conocer, que son demonios poderosos, así me han dicho, como Azatoth, Astaroth, etcétera. Y otros nombres que no, ya no entran en mi mente, que cuando no recuerdo, pero había uno que leí que me hizo erizar la piel. Toda mi piel se puso como de gallina, instantáneamente. Eso también creo que influyó un poco en ese problema de la esquizofrenia. Y bueno, así comenzó en 2014 y en 2015 vi si había aprobado y tres cursos había jalado. Y el segundo año, dos cursos. Un curso en segundo año y tres cursos en cuarto. Hice en cuatro cursos jalados. Pero luego nunca más jalé, aprobé todos. Así que me demoré un año más en terminar la universidad, en 2017. Y recién en 2018 ya estaba con el bachiller, así, ¿no? Una nota así. Esa historia ya se la conocen. Y bueno, sigamos. Luego, en síntomas hay positivos y negativos según lo que me han enseñado. Síntomas positivos serían las voces comandatorias, que serían las voces que te hablan a la cabeza, etcétera, que te dicen qué cosas hacer, qué cosas no hacer.
Hay voces de refuerzo, voces ofensivas y voces raras, que dicen cosas raras. Después les explicaré. Alucinaciones visuales, bueno, veía pulpos principalmente. En un lugar, conejos se aparecían que me intentaban hacer cosas. Gatos también vi, reptiles también vi, y personas que no estaban en su lugar real. Eso fue lo último. Y bueno, también los explicaré más adelante. A ver, en el segundo delirio místico ya hablamos del primero, que se ha raptado por una diosa cósmica. En el segundo es creer que soy la tercera fuerza del cosmos. Porque yo pensaba que yo era esa diosa. O sea, estaban vinculados esas dos teorías. Yo era esa entidad de ojos curiosos que atrae gente, es el mundo neutral, el separatio. Eso recién aprendido. Y creer que en primer lugar era Dios, segundo Lucifer, o la maldad suprema, o la oscuridad del demiurgo cósmico, como quieran llamarlo. Y en tercer lugar sería Yoxotok, por decirlo así, ¿no? Aunque debe tener otro nombre. La, eh, Nix le llaman en los griegos la oscuridad, con Erebus, que sería la noche. Bueno, la noche es Nix y Erebus la oscuridad. Y el tercer delirio es que los nazis iban a salvar el mundo. Eso también siempre lo he creído desde niñito, desde que empecé a ver esas teorías de, de conspiración, así, ¿no? Que decían que ellos eran, sus líderes eran de otro planeta y que estaban combatiendo con los aliens de este mundo que gobernaban a los sionistas, a los comunistas y a los americanos, y a los capitalistas, Inglaterra, etcétera, ¿no? Estaban todo confabulado en una pelea de poderosos a ese nivel. Y pues se repetía ese tiempo miles de veces, así, pruebas. ¿Y cómo está vinculado las dos primeras delirios? Es por las pruebas así como en Portal 2, que hay y en Portal 1, un juego de Valve, que hay una especie de guía que controla a las personas para hacer pruebas así de portales y ver hasta dónde llegan las capacidades humanas. Bueno, yo también creía que había una especie de humano que se volvió muy poderoso, que hacía pruebas, que se llama el genio pendejo. Y bueno, él vivía dentro de mí un tiempo, vivió, ya no existe, creo. Dicen que ya está muerto. Y que realmente este cuerpo que tengo le pertenecía a él, ¿no? Y luego decidieron dármelo a mí. Como yo soy, o también, ese es otro delirio que no noté. Un bot que había sido creado por una entidad que le habían prestado a ese genio pendejo, o al pendejo, o a quien sea. Y el genio, y hay un montón de ramificaciones, ¿no? El Chido Chen, el señor D. Es una teoría bien loca, todo eso. Y bueno, gracias a eso también tenía otra forma más humana de explicarlo. Aunque no es tan humana que digamos, eso ya es un poco fantasiosa. Y bueno, así estaría, ¿no? Él accedió los registros acá, chicos, a la Biblioteca Universal y aprendió cómo cambiar la mentalidad de la gente. Pero yo no lo escucho, así que no sé qué estará diciendo, pero tengo la intuición de que sigue todavía por ahí su voz. Pero no lo escucho. Y en síntomas negativos, o también llamado, bueno, síntomas negativos, ¿no? Que no tienen cura, pero que son propios o sea, que no se curan con la medicina, sino que se curan con tratamiento, o algo así, ¿no? Que es difícil desarrollarlo. En primer lugar está la anedonia, que es la falta de desinterés por la vida. No querer trabajar, no querer estudiar. Sí lo terminé, pero solo por obligación, no porque me llamaba la atención. Creo que lo único que me llama la atención actualmente es ver animes y jugar videojuegos. Y bueno, el dinero un poco para comer comida nada más. Por eso ayudo a mi papá un poco con sus casos, etcétera, ¿no? En segundo lugar está el mal aseo. O sea, yo a veces no, bueno, me ducho tarde o soy un poco desordenado, no me ducho temprano como otra gente, ¿no? Que tiene que ir a trabajar, etcétera, que tienen una vida más ordenada, más funcional con el mundo.
Y en los primeros años de la universidad y antes creo que también andaba muy descuidado, vestía con cualquier cosa. No tanto por la pobreza, sino porque no me interesaba presentarme ante el mundo, sino simplemente iba como cualquier animalito, ¿no? Así. Esa es la conclusión, porque bueno, ese es un delirio, bueno, una parte de los síntomas negativos de mi enfermedad que ya estaban presentes desde esa época. Bueno, también contribuyó un poco la falta de recursos económicos. O sea, no pedía yo para comprar ropa ni nada, solo aceptaba lo que me traían mis familiares y en cambio otros chicos siempre estaban pensando en esas cosas, en cómo impresionar a las chicas, así, a mí no me interesaba. Y eso que tuve una novia en la academia, pero también la trataba mal, etcétera, ¿no? Abusaba de su confianza, etcétera. Es una larga historia. Y ella se volvió psicóloga y al final, bueno, nos llevamos bien, pero está muy ocupada y terminamos discutiendo un día y me harté y en parte de mi esquizofrenia la hizo borrar. No quise saber de ella porque me sentía mal que estuviera presente y que me ignorara, me dijera estoy ocupado, estoy ocupado, estoy ocupado. Y por eso me cansé y la borré. A ver, ¿qué desorientación? Ese es otro. Por ejemplo, yo me sentía bastante desorientado porque, o sea, no sabía cómo tenía que obrar en el mundo, ¿no? No sabía dónde tenía que ir, así. Yo esperaba que me dijeran todas las órdenes y yo las acataba. Si es que podía con mi inteligencia entenderlo, ¿no? Pero bueno. Y también como perdido, por ejemplo, en el colegio, cuando habían los bailes así de toda la promoción, yo no sabía dónde ir, era más perdido que un... esas frases que usan los peruanos, no huevo, plato de ceviche, etcétera. No me entendía nadie. También no sabía ubicarme. No sabía cuál era mi posición social, ni cuál era, ni qué debía decir, que no. Esas normas sociales, poca habilidad social, ese es el último. No sé comportarme en sociedad y me cuesta entender eso, porque siento que todos son muy tontos o más que tontos tienen pensamientos cerrados. No les gusta ver cosas diferentes y eso choca con mi forma de ser que es muy libertaria, por decirlo de una manera política. Y malestar general porque siempre tengo unas sensaciones feas así, ¿no? Y me siento un poco agotado o a veces deprimido, a veces ansioso, pero yo no tanto en la actualidad, pero más antes sí, en esa época se desarrolló. Y en la universidad me sentía muy extenuado, demasiado agotado, al punto de que ya que estaba a punto de desmayarme o algo así, ¿no? Y me dolía la cabeza, pero no dolor físico, sino era dolor emocional. Me sentía como que cualquier cosa que me dijeran ya me iba a tumbar, pero igual seguía resistiendo hasta el final. Y eso fue uno de los principales causas que detonaron la enfermedad, creo. Que estar en mucho conflicto con la gente que me rodea, etcétera, ¿no? En la familia no tanto, pero sí en el colegio, en la universidad. En el británico no tanto. Ahí creo que me llevaba bien con la media. Aunque tuve un problema con una chica, así, ¿no? Pero era un problema menor. Era una chica que creo que le gustaba y me comporté raro y la asusté. Y eso me hizo incomodar o deprimir porque dije, pucha, no sirvo ni para la vida normal, por decirlo así, ¿no? Poca habilidad social. No la habilidad social. A ver, ¿qué tratamiento tengo? Medicamento. 4 respiridonas de 2 miligramos en la noche. Aunque hoy día no he tomado. Pero bueno, tomaré más rato. Apoyo familiar. Es evidente que la familia tiene que apoyarte para que no te sientas mal y brindarte los alimentos y todas las cosas que le hacen a los niños, también a la gente con trastorno de esquizofrenia también. Es necesario. Si no, el paciente va a recaer, le da otro brote. Descanso. Tenemos que descansar bastante. Yo a veces me olvido de dormir, así, ese es un problema. Es que también siento que tengo que decir muchas cosas. Me gusta hablar un montón. Así me he vuelto. Antes no era así. Pero desde la universidad más o menos que mi personalidad ha cambiado un poco. ¿Qué dice? Actividades psicoeducativas. Eso también. Dibujar, pintar, tocar música, hacer juegos mentales en la computadora, puzzles, etcétera, ajedrez, hacer ejercicio, ya dije, ir a la piscina, bailar,
Había una piscina en el Noguchi cuando estaba. Eso fue los centros. Noguchi, San Martín de Porres. Guiñay, Comas. Primero estaba en Noguchi, pero este año me cambiaron al Guiñay porque me vieron que estaba bastante estable. Estaba bastante cachete. Estaba equilibrado, no decía cosas insensatas. O cuando las decía, decía que especificaba que eso era un delirio, una alucinación o, o una voz que me dijo, no sé. Por ejemplo, últimamente siento que el agua me susurra cosas. Bueno, siempre ha sido así, ¿no? Esa voz nunca se fue. Pero son tan inaudibles porque es muy leve, pero bueno, ahí está. Ahora vamos a especificar un poco más. ¿Cómo terminó los brotes? Febrero de 2017, la última que escuché. Excepto el agua, pero ya son mínimos, no cuenta. A ver, voces de refuerzo. ¿A qué se refieren voces de refuerzo? Voces que me dicen, mm, me ayudan, me dicen, eres un buen chico, ese pensamiento está bueno, sí, yo también lo pensé. Cosas así, ¿no? Que te motivan a sentirte bien con algunas personas. Son voces de la vida real de personas que tratan de, o sea, pero en mi cabeza, no lo dicen ellos, que tratan de hacerme sentir bien. Eso estaba en esa época de brote, ¿no? Las voces ofensivas me destruyen, me dicen, por ejemplo, ¿y qué has hecho en la vida? No has hecho nada, y ya te has rendido, una cosa así, ¿no? Te liquidan, te dicen crueles verdades sin medir la empatía ni nada. Te lo dicen de la forma más tóxica para que respondas de la manera más dura, como si fuera algo violento. Eso. O peor, te insultan, así, ¿no? Y raras, que te dicen cosas extrañas, como que, por ejemplo, había una chica que decía en su voz que quería tener 1 millón de hijos conmigo, algo así, ¿no? Como reproducirse como conejos, porque estaba yo pensando eso y su voz me dijo eso. Y era como extraño. O decían cosas así más un poco execrables que tienen que ver con fluidos o con heces, así, cosas así, ¿no? Que ya era muy feo escucharlo. Y bueno, así se peleaban esas voces y por llamar mi atención y confundirme, ofenderme y algunos ayudarme. Así siempre es el destino. Qué curioso, ¿no? Yo justo pensaba que había 3 dioses, capaz un caos tiene que ver con algo de eso. A ver, los pulpos los vi en, en mi ventana. También lo vi en otro lado, no me acuerdo dónde. En mi cabeza creo. Lo sentí, que estaban operando mi cerebro. Y en los sueños también, que las mujeres lo usaban de cartera a los pulpos cósmicos. Y que también salían cuando estaba en el carro, aparecía pum, un pulpo en la ventana. Y siempre silbaban. Su voz de los pulpos era silbadora. Era gracioso yo, pero bueno. Es extraño. Los conejos ya lo conté que estaban en la calle, así, ¿no? Que desaparecían y decían cosas raras. Los pulpos decían cosas mentales, de sufrimiento eterno, así, ¿no? Es el otro de delirio de sufrimiento eterno. De caer en las fauces de un pulpo que tiene un dios Lovecraftiano. El autor de Lovecraft. A ver, los gatos también aparecieron. Una chica de mi pre me parecía que era un gato. Yo creí siempre eso. Y también había serpientes, pero muy mínimo. No lo consideré. Creo que no había serpientes. Pero imaginaba eso. Me pareció ver cuando era joven a una chica que tenía lengua de serpiente. Los reptiles, bueno, eso sí había. A un otro chico de británico me parecía que era un reptil. Un reptiliano, ¿no? Y también ayudaba y también. Toda una historia. Y personas así aleatorias que no deberían estar en ese lugar, por ejemplo en mi terraza o algo así, se aparecían, ¿no? Eso era muy extraño. Y bueno, creo que eso sería la mayoría de cosas. Creo que eso sería en general lo que me pasó. Espero que se pueda escuchar. Y bueno, la historia esa de la última fantasía del el genio pendejo, eso sí es algo interesante. El Chido Shane.
Danny Ocean es el cantante que me parece que representa perfecto a ese personaje. Y bueno, incluso los conejos y los pulpos llegaron a enfrentarse varias veces, ¿no? Incluso apareció un personaje llamado Alcyone, otra mujer de británico, pero yo no lo consideré porque era la única Anunnaki presente. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos.